para que le hagan preguntas a Kevin y a Paula. Yo me tengo que ir, pero por si acaso quedan Sergio y Valentina, que hacen parte del equipo del seminario CD Junior, y pues cualquier cosa, nos preguntan cualquier cosa, ya sea por el chat de Zoom o por el correo. Dicho todo eso, Kevin, es todo tuyo y adelante, muchas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este seminario CD Junior y espero pues que el tema les interese y los motive para sus investigaciones también. La investigación básicamente lo que busca es tomar la inteligencia artificial y utilizarla para detectar corrupción en la administración pública municipal de Colombia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Básicamente lo que queremos es evaluar la capacidad de algoritmos de aprendizaje de máquinas. El aprendizaje de máquinas es una rama de la inteligencia artificial y utilizar esos algoritmos de aprendizaje de máquinas para generar alertas tempranas de riesgo de corrupción en la administración municipal de Colombia. El objetivo final en términos de política pública, el impacto en términos de política pública es generar estas herramientas que sirvan a los organismos de control para focalizar sus recursos de investigación y prevención, de forma tal de que se prevenga que muchos de estos hechos ocurran en la administración municipal. Bueno, la motivación detrás de esta investigación es variada. El primero es que hay un impacto negativo y significativo de la corrupción en el crecimiento económico de los países. Hay un metaanálisis súper complejo desarrollado por UGUR en el año 2013 en el que coge como unas 500 estimaciones de corrupción e identifica que ciertamente hay un efecto negativo, pero es un efecto negativo que aún es más fuerte en países en desarrollo y que es más fuerte a largo plazo. Entonces, esto es un grave problema y en los costos aproximados de la corrupción a nivel global es alrededor del 5% del PIB mundial, lo que equivale a alrededor de 2.6 trillones de dólares cada año. En Colombia la estimación está cerca del 4% del PIB nacional, lo que equivale a 13.240 millones de dólares, y estas son estimaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación. También se sabe por investigaciones desarrolladas por Zuleta Saavedra en Medellín en el año 2018 que el mayor riesgo de corrupción en Colombia está enfocado en la administración municipal. Es ahí donde hay mayor riesgo. Sin embargo, la dificultad más grande está en detectar cuáles municipios presentan un mayor riesgo de corrupción y de esa forma lograr generar las estrategias de prevención y focalización de la investigación sobre esos municipios. Realmente lo que tenemos son muchas medidas inexactas que realmente no reflejan el riesgo de corrupción real de los municipios, sino que reflejan otras cosas. Entonces, estas medidas normalmente se basan en percepciones, en capacidades institucionales, y hay una amplia literatura en el tema que ha demostrado que estas medidas no son realmente discientes de la corrupción real en los municipios. Entonces, bueno, la pregunta del millón es ¿cómo detectamos alertas tempranas utilizando aprendizaje de máquinas, utilizando inteligencia artificial? Pues en esto hay dos enfoques distintos, uno es a través del aprendizaje supervisado y uno es a través del aprendizaje no supervisado. Entonces, ¿qué es lo que busca al hacer el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado tiene el objetivo de predecir. Entonces, en este caso, lo que buscamos es evaluar la capacidad de los algoritmos de aprendizaje supervisado de predecir variables relacionadas al fenómeno de la corrupción en un periodo futuro. Para el tema del aprendizaje no supervisado ya el enfoque es distinto, porque el aprendizaje no supervisado lo que busca es generar segmentación de las bases de datos e identificar valores atípicos dentro de esa base de datos. Entonces acá lo que en realidad estamos buscando hacer es evaluar la capacidad de los algoritmos de segmentar municipios por su riesgo de corrupción, obviamente condicional al conjunto de municipios similares. Entonces en un caso lo que queremos es predecir, en otro caso lo que queremos es segmentar. La literatura en el tema se ha enfocado sobre todo en el tema de aprendizaje supervisado. Hay estimaciones a nivel de funcionarios públicos, a nivel municipal, a nivel de licitaciones públicos, y han encontrado efectos mixtos, pero en general se han encontrado unos resultados favorables de utilizar estos algoritmos para predecir variables relacionadas a la corrupción. En aprendizaje no supervisado todavía hay una necesidad de avanzar mucho en el tema. Hay unos casos en Croacia que utilizan licitaciones y segmentan las licitaciones, pero en realidad no es mucho lo que se haya avanzado y mucho menos lo que se haya avanzado en Colombia. Entonces, pues bueno, vamos a entender la corrupción como el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo.
También tenemos que tener en cuenta que esto lo acotamos a la administración pública municipal, perdón, y hay que considerar que la comisión de un acto de corrupción depende de factores disposicionales y factores situacionales. Entonces, ¿cuáles son estos factores disposicionales? Todos los concernientes a la personalidad, a los valores morales, a la ética de los individuos, de los administradores públicos, de los alcaldes en este caso. Y por otro lado están los factores situacionales que corresponden al contexto de ese individuo, es decir, todas las variables del contexto del municipio que pueden influir en la comisión de un acto de corrupción. Entonces, por ejemplo, la estructura de ingresos y gastos de ese municipio, la cultura de ese municipio, el desempeño económico del municipio también puede influir en la comisión de un acto de corrupción. Entonces, la persistencia de estos factores situacionales es lo que permite realmente que se generen alertas tempranas de riesgo de corrupción. Si todo dependiera de factores disposicionales, pues ciertamente sería muy difícil predecir o detectar riesgo de corrupción utilizando segmentación. Entonces, realmente, en el aprendizaje no supervisado, este es el supuesto que permite que la segmentación de riesgo de corrupción en el periodo actual coincida con la segmentación de riesgo de corrupción en el periodo futuro. Ese es el supuesto que lo permite. Por el lado del aprendizaje supervisado, el supuesto es el que permite que la predicción se acerque al valor real de la variable. Si todo depende de factores disposicionales, pues ciertamente no hay muchos datos de factores disposicionales y no vamos a poder hacer ni aprendizaje no supervisado ni aprendizaje supervisado. Entonces voy a meterme un poco en temas de metodología, que es el core de mi investigación. Básicamente para la metodología de aprendizaje supervisado, vamos a tener diferentes fases de trabajo para dos temporalidades distintas, por ciclo electoral y por temporalidad anual. Entonces, ¿qué significa por ciclo electoral? Que estamos considerando, entrenando los algoritmos en un periodo electoral, evaluándonos en otro periodo electoral y prediciendo en otro periodo electoral. Entonces, lo que consideramos es el periodo electoral como esa temporalidad. En el caso anual, simplemente entrenamos los algoritmos en el primer año de gobierno del alcalde, evaluamos los algoritmos en el segundo año de gobierno del alcalde y predecimos en el tercer año de gobierno del alcalde. Entonces, esto sigue una metodología clásica de aprendizaje supervisado. Primero que todo, se hace una preparación de los datos, se recolectan los datos, se hace la selección de variables utilizando validación cruzada, se hace el tratamiento de los valores faltantes y se escalan las variables predictoras porque esto puede tener un efecto sobre algunos algoritmos, la magnitud de las variables. Luego en el entrenamiento, pues ya vamos a entrenar los algoritmos de aprendizaje de máquinas sobre las bases de datos. Entonces, ¿qué algoritmos vamos a utilizar? Vamos a utilizar Gradient Boosting Machine como modelo base de regresión, Gradient Boosting Machine como modelo base de árbol de decisión y Random Forest. Estos algoritmos se seleccionaron porque en otros contextos han demostrado tener un desempeño mejor dicho, ¿cómo decirlo? Superior a otros algoritmos similares para detectar, para predecir bases de datos estructuradas. Entonces, por eso se seleccionan esos tres algoritmos. Y también se van a comparar esos tres algoritmos con una técnica de regresión clásica, que es la regresión lineal. Todos hemos visto regresión lineal, le enseñan en econometría 1, y esta básicamente va a ser nuestra línea base de comparación. ¿Qué tanto podemos lograr utilizando aprendizaje de máquinas? Utilizando inteligencia artificial. Entonces, pues básicamente entrenamos los distintos algoritmos en varias combinaciones de hiperparámetros. Entonces, cada uno de estos algoritmos tiene distintos hiperparámetros que deben ser calibrados. Entonces, acá el objetivo es identificar cuáles son la combinación de hiperparámetros que logra el mejor desempeño de los algoritmos en esa base de datos. Y para eso utilizamos una técnica que se llama Random Search, que simplemente genera muchas combinaciones de hiperparámetros de forma aleatoria en el conjunto de valores posibles que cada hiperparámetro pueda tomar. Entonces, ¿qué hacemos después de tener toda esta combinación? Pues simplemente estas combinaciones, pues simplemente entrenamos muchas veces los algoritmos sobre estas combinaciones y vemos cuál es la combinación que ofrece un error más bajito. ¿Y cómo hacemos esto? Utilizando validación cruzada. La validación cruzada simplemente es coger la base de datos en K partituras, entrenar en K-1, evaluar en la restante y así sucesivamente con todas y al final pues tienes un error para cada una de las partituras, promedias ese error y eso es lo que te da el error de validación. Luego tomamos esa mejor combinación para cada uno de los algoritmos y la aplicamos en la muestra de evaluación.
y vemos cuál es el desempeño de los algoritmos, ya no en su muestra de entrenamiento, sino en una muestra totalmente distinta de la cual no fue entrenada, que es la muestra de evaluación. Por eso se consideran periodos distintos para evaluar y para entrenar. En este caso se selecciona el mejor algoritmo de predicción y finalmente, pues si esas predicciones son muy buenas, se pasa ya a predicción en un futuro distante que no se conoce. Entonces, estos algoritmos lo que permiten es acercarnos a la función generadora de datos, es decir, la función que relaciona esas variables de predicción con las variables predictoras, las variables de interés con las variables que tenemos en los datos de predictoras. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de este aprendizaje supervisado? Pues básicamente que los algoritmos de aprendizaje de máquinas logran predecir las variables relacionadas con la corrupción en un error RMSE cercano a una desviación estándar. ¿Qué es el RMSE? Pues es la raíz del error cuadrático medio y este error se entiende como la desviación de la varianza inexplicada. Entonces, ¿por qué lo comparamos con la desviación estándar? Porque básicamente queremos ver si la predicción le pega al menos, el error de predicción está es al menos menor que la dispersión natural de los datos. ¿Correcto? Entonces, por eso es necesario compararlo, porque el RMS solo no me dice nada. Me dice simplemente la raíz del error cuadrático medio. Pero si lo comparamos con la desviación estándar, ya sabemos qué tan cercano le estamos pegando a esa predicción. También queremos saber si los algoritmos de aprendizaje de máquinas tienen un mejor desempeño que técnicas tradicionales de predicción, que en este caso ya les dije que era la regresión lineal, y si la temporalidad anual presenta mejores resultados de predicción que la temporalidad por periodo electoral. Entonces, ¿por qué esto puede ser cierto? Porque cuando estamos hablando de temporalidad anual, pues estamos recogiendo parte de la administración de ese alcalde. En cambio, cuando hablamos por periodo electoral, pues simplemente entrenamos en un periodo electoral distinto al que estamos prediciendo. Entonces, eso puede llevar a que capturemos algunos factores disposicionales y por lo tanto tener un mejor resultado de predicción en los datos. Bueno, paso ahora a la metodología del aprendizaje no supervisado. Como saben, el aprendizaje supervisado es para predecir, el aprendizaje no supervisado es para segmentar riesgo de corrupción. Entonces, el aprendizaje no supervisado se desarrolla a través de una metodología de clustering en 2 etapas y también se realiza para una temporalidad por ciclo electoral y una temporalidad anual. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Les voy a primero explicar un poquito el clustering en 2 etapas y luego sí ya vemos cuál es la hipótesis y qué es lo que estamos realmente comparando en este caso, cómo estamos evaluando esa capacidad de los algoritmos de segmentar riesgo de corrupción. Entonces, en la primera etapa, básicamente lo que hacemos es generar unos clústeres, unos agrupamientos de los municipios según sus características similares. Entonces, ¿qué características estamos considerando para hacer esos agrupamientos de los municipios inicial? Rezago de la variable de corrupción, población total, IPM, indicador de capacidad administrativa, indicador de educación, indicador de exposición al conflicto armado, tasa de ruralidad y establecimientos industriales. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos tener grupos comparables, grupos que entre los municipios que se encuentran en cada grupo sean comparables entre sí. ¿Para qué? Para pasar a la segunda etapa. Entonces, en la segunda etapa cogemos cada uno de estos clústeres y estas volvemos a hacer un clúster univariable. Es decir, segmentamos una variable y en este caso la variable que vamos a segmentar es la variable relacionada con la corrupción. Y la segmentamos en 5 centroides y cada uno de esos grupitos, es de esos 5 grupitos en cada uno de los clústeres, nos va a decir realmente el riesgo de corrupción. ¿Cómo nos dice el riesgo de corrupción cada uno de esos subgrupos dentro de cada grupo? Pues básicamente a través de la media dentro de cada grupo. Entonces les pongo un ejemplo. Supongamos que en el clúster acá que vemos en la segunda etapa, vemos que en el grupo de muy alto la media es 6, en el grupo de alto la media es 4, en el grupo de medio la media es 3, en el grupo de bajo es 1 y en el grupo de muy bajo es 0. Pues entonces esa media en la variable relacionada con la corrupción es la que nos va a decir realmente cuál es ese riesgo relativo de cada uno de los municipios. ¿Cuáles son esos valores atípicos dentro de los municipios que son similares entre sí, a los cuales les deberíamos poner atención? Y es así que generamos las alertas tempranas de riesgo de corrupción utilizando aprendizaje no supervisado. Entonces paso un poquito a las hipótesis. En realidad, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ver si esa segmentación de riesgo de corrupción en el periodo actual coincide, se equipara con la segmentación de riesgo de corrupción en el futuro. Es decir, si yo clasifico un municipio hoy como muy bajo, pues que en el futuro también sea muy bajo o al menos bajo.
Eso es lo que queremos ver. Entonces, en ese sentido, comparamos la segmentación de riesgo de corrupción utilizando el rezago de la variable o también una predicción y ver si esa segmentación de riesgo de corrupción utilizando rezago o una predicción de la variable coincide hasta en un 70% de los municipios con la clasificación real de riesgo de corrupción municipal. ¿Correcto? ¿Qué entendemos por clasificación real de riesgo de corrupción municipal? Se preguntarán ustedes. Pues es la clasificación bajo la misma metodología de la variable de corrupción, pero ya en un periodo futuro, ¿correcto? Pero también habrá personas que digan, no, pues usted está haciendo trampa porque está cogiendo la misma variable, entonces está comparando la segmentación en un periodo con el otro periodo y ver si coinciden, pues eso es trampa porque puede que la variable no tenga nada que ver con corrupción y le aparezca altísimo. Eso es verdad y por esa razón lo que vamos a hacer es también compararlo con una variable externa relacionada con la corrupción y que sea confiable. Esta variable lo que nos va a permitir es validar que la metodología sea correcta y esta variable va a estar relacionada con el fraude electoral. Entonces, la segmentación por fraude electoral, del riesgo de fraude electoral, debería coincidir con la segmentación del riesgo de corrupción. Si no coincide es porque las variables o el algoritmo no sirvió o las variables no sirvieron, pero algo está pasando. Si coincide, entonces eso valida en parte el uso de estos modelos de aprendizaje no supervisado para generar alertas tempranas de riesgo de corrupción. Entonces acá el objetivo es ver si coincide hasta en un 70% de los casos el rezago o la predicción con la variable en un periodo futuro o la variable externa relacionada con fraude electoral. ¿Correcto? Listo. Pasamos entonces a la descripción de las variables objetivos según temporalidad. Tenemos 3 variables. La primera variable son los procesos penales por delitos contra la administración pública en el periodo electoral del alcalde. Esto lo sacamos del SPOA. Entonces, cada vez que se abre una noticia criminal porque algún presunto alcalde está cometiendo algo que según el Código Penal es un delito contra la administración pública y que está muy relacionado con corrupción, ahí lo tomamos en cuenta. Esos procesos penales vamos a tener en cuenta de forma distinta si es una predicción por periodo electoral, que en ese caso consideramos el promedio, así es una predicción anual, donde consideramos el número de procesos. Entonces, fíjense que ahí tenemos también el periodo de entrenamiento, de test en cada uno de los casos, pero por otro lado tenemos también la variable de denuncias. ¿Qué son las denuncias? Las denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración municipal. Y para el caso de predicción por periodo electoral es el promedio anual de denuncias y para el caso de predicción anual es el número de denuncias por presuntos actos de corrupción. Finalmente tenemos esa variable externa de la que les he estado comentando ahorita y es esa variable relacionada con fraude electoral. En este caso tenemos el número de irregularidades electorales reportadas por la ciudadanía en el municipio ante la misión de observación electoral. Este número de irregularidades es de la elección del año 2019, entonces esta es la variable que vamos a usar para validar si realmente esa segmentación de las otras dos variables funciona o no. Porque si hay fraude electoral, es muy probable que haya riesgo de corrupción, y eso es claro. Pero si no coinciden esas variables, pues ahí sí que estamos en la olla y no estamos haciendo nada. Listo, entonces les voy a comentar un poco de los predictores del aprendizaje no supervisado. Básicamente tenemos variables de desempeño económico, variables de desempeño político, variables de gobierno, variables de características generales. En las variables de desempeño económico tenemos el número de establecimientos industriales, también lo tenemos per cápita, tenemos salario mensual, balanza comercial, exportaciones per cápita, etc. En variables de desempeño político tenemos el partido político del alcalde, la permanencia del partido en el poder, indicadores de atipicidad de votos nulos, indicadores de limitación de la competencia electoral. Hay un montón, sino que acá no los alcanzo a meter. En realidad son 97 variables de predictoras para la predicción anual y 153 variables predictoras para la predicción por periodo electoral. Entonces ya ponerlas es muy difícil. Pero pues acá les menciono algunas. En las variables de gobierno tenemos la medición de desempeño municipal, indicador de desempeño fiscal, desempeño integral del municipio, porcentaje de ingresos corrientes, etc. Y finalmente tenemos las variables de características generales, donde tenemos indicadores de exposición al conflicto armado, indicadores de educación, población, distancia a Bogotá, densidad poblacional, ruralidad, eso mejor dicho, de todo ahí. Todo lo que está en sede está ahí. Listo. Vamos a pasar a los resultados del aprendizaje supervisado. Primero vamos a ver los resultados de la predicción anual. Entonces, en la primera columna de esta tabla encontramos el algoritmo que estamos evaluando.
Todos los algoritmos los comparamos con regresión lineal. En la segunda columna tenemos la variable de interés y en la tercera columna el número de combinaciones evaluadas. Entonces, fíjense que cada combinación era un conjunto de hiperparámetros y el número de combinaciones evaluadas pues, nos va a decir qué tanto hicimos el esfuerzo de entrenar y optimizar esos algoritmos. Fíjense que hay un montón de combinaciones. Muchas de estas dependen de qué tan rápido sea un algoritmo de hacer el proceso. En la primera parte tenemos la muestra de entrenamiento, tenemos el error de validación, el RMS de validación, la desviación estándar de la base de datos de entrenamiento y la relación entre desviación estándar y error de predicción. Sin embargo, lo que nos interesa realmente es la muestra de evaluación. ¿Por qué? Porque la muestra de evaluación nos dice qué tanto realmente el algoritmo es capaz de extrapolar estos algoritmos y estas predicciones a un periodo futuro. Entonces tenemos el RMS de la muestra de evaluación y la desviación estándar y la relación entre RMS y la desviación estándar. ¿Qué identificamos? Que para el caso de la variable de denuncias, el algoritmo con mejor desempeño fue XGBoost con modelo base de árbol de decisión, y para el caso de procesos, pues fue XGBoost con modelo base de regresión. Fíjense que en ambos casos la relación entre RMS, perdón que me pasé, es inferior a 1. Es decir, que en denuncias al menos le estamos pegando a la dispersión natural de los datos. La predicción le pega al menos en un error cercano a la dispersión natural de los datos. En el caso de los procesos, incluso es menor. El error de predicción es 0.79 veces la dispersión natural de los datos. Y eso nos dice que un desempeño favorable, aceptable, de predecir la variable de procesos utilizando este algoritmo de XGBoost como modelo base de regresión. Vamos a ver ahora el desempeño. Bueno, una cosa que quería mostrarles antes de pasar es que en todos los casos, fíjense la última columna sobre todo, en todos los casos, los algoritmos de aprendizaje de máquinas superan el desempeño de la regresión lineal. Fíjense que los valores de regresión lineal son los más altos. Entonces, eso valida en parte la hipótesis que habíamos establecido y en parte indica que sí hay una mejoría de usar estos algoritmos de aprendizaje de máquinas para predecir variables relacionadas con la corrupción. Pasamos al tema de la predicción por periodo electoral. Lo que encontramos es que hay un deterioro significativo de la capacidad de los algoritmos de predecir las variables relacionadas con la corrupción cuando se trata de periodos electorales. Fíjense la última columna, que es la que nos interesa sobre todo en la relación entre RMS y desviación estándar en la muestra de evaluación. Para la variable de procesos es 1.29 cuando antes era 0.79. Entonces, fíjense que hay un deterioro significativo de la capacidad de predicción de los algoritmos. Y en el caso de denuncias, aunque mejora un poco, pues tampoco es que sea mucho la diferencia con respecto a la técnica de regresión lineal. Entonces, pues siempre encontramos que a nivel que a nivel de periodo electoral, pues no es tan chévere, no es tan bueno predecir variables relacionadas con la corrupción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje principal de estos resultados? Si usted quiere predecir variables relacionadas con la corrupción utilizando inteligencia artificial, hágalo a nivel con una temporalidad anual, porque si lo hace a nivel de periodo electoral no va a hacer nada. Esa es la principal recomendación, mejor dicho. También, sin embargo, también queremos saber cuáles fueron esas variables que resultaron mejor, teniendo un mejor desempeño en el mejor resultado de predicción. Entonces, acuérdense que el mejor resultado de predicción fue la variable de procesos en temporalidad anual con modelo base, con modelo de algoritmo de aprendizaje de máquinas de XGBoost, regresión. Entonces, ¿qué identificamos en variables predictoras de esa variable? Pues encontramos que el rezago es el principal predictor de esa variable. Tenemos otras variables como la población, establecimientos industriales, algunas variables de gasto público, etc. ¿Qué es inusual en la literatura? El indicador de conflicto armado, evidentemente, muestra un efecto ahí que lleva a futuras investigaciones en el tema, y también las diferentes configuraciones del sistema general de participaciones, que también puede llevar a unas futuras investigaciones en el tema. Puede que haya algo en esas variables que haga que haga especialmente vulnerables a algunos municipios a la corrupción. Listo, vamos ahora a ir con los resultados del aprendizaje no supervisado. Entonces, básicamente, esta tabla nos muestra, ¿qué pasó? Nos muestra la proporción de municipios en los que la clasificación de riesgo coincide
¿Y qué comparación estamos haciendo? La clasificación de riesgo de corrupción utilizando la predicción o el rezago con el valor real de la variable y la clasificación de riesgo de corrupción utilizando la predicción o el rezago con la segmentación de riesgo de corrupción de los reportes por fraude electoral, ¿correcto? Entonces, básicamente, ¿qué tanto coincide esa segmentación del día de hoy con lo que futuro pueda ocurrir o con una variable externa relacionada a fraude electoral? Encontramos unos resultados buenísimos, incluso sobrepasan de lejos los resultados del aprendizaje supervisado, y es que hasta en el 85% de los municipios la clasificación de procesos en una temporalidad anual coincide. Es decir, si yo hoy clasifico esos municipios y los segmento, esa clasificación me va a coincidir hasta en un 85% con la clasificación futura de riesgo de corrupción. Y eso nos dice es actúe. Es válido utilizar resultado de aprendizaje no supervisado para segmentar y hallar alertas tempranas de riesgo de corrupción. Tenemos que en todos los casos, a diferencia de denuncias anual, pues hay una mejora de utilizar el rezago que la predicción. Eso lo que nos lleva a decir es que pues un enfoque más sencillo que simplemente utilice el rezago y no haga toda esta vaina del aprendizaje, del aprendizaje supervisado, puede obtener mejores resultados en la segmentación de riesgo de corrupción. Y en general también observamos que en el caso de procesos la temporalidad anual pues supera la temporalidad por periodo electoral, y en el caso de denuncias pues es al revés. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué nos dice? Es válido utilizar aprendizaje no supervisado para segmentar riesgo de corrupción. Y a partir de todas estas lecciones que aprendimos y que sacamos de este aprendizaje supervisado y no supervisado, decidimos crear un índice y una clasificación de riesgo de corrupción por denuncias, irregularidades electorales y procesos penales. Esto lo hacemos utilizando la metodología de clúster en 2 etapas, y ahí identificamos los municipios que presentan valores atípicos en esas variables de la corrupción. Sin embargo, pues estas clasificaciones pues pueden no ser muy útiles. En la práctica realmente lo que queremos a veces es identificar el efecto de las 3. Entonces lo que hicimos fue agregar esas 3 clasificaciones y obtuvimos el índice de riesgo relativo de la corrupción para el periodo 2020-2023. Este es el resultado final de mi tesis. Y ese resultado final de mi tesis porque es precisamente las alertas tempranas que estábamos buscando identificar. ¿Cuáles son esos municipios que, condicional al conjunto de municipios similares, presentan anomalías en las variables de interés relacionadas con la corrupción? Entonces, les voy a mencionar los principales. En el caso de el top 10, mejor dicho, por así decirlo, tenemos a Dibuya, Guajira, Sabana Larga, Atlántico, Montelíbano, Córdoba, Buenavista, Sucre, San José del Palmar, Chocó, Puerto Colombia, Atlántico, Orito, Putumayo, Huachucal, Nariño, etc. En el documento están todos los municipios que tienen el mayor nivel y riesgo de corrupción. Entonces, ¿esto qué nos permite? Este índice de riesgo relativo a la corrupción tiene varias ventajas. La primera es que es un índice que relaciona la corrupción y nos permite identificar la corrupción y no otras cosas. Porque muchos de los errores de los índices que se crean de corrupción es que relacionan la corrupción a otras cosas. Entonces la relacionan con población, la relacionan con cosas que están relacionadas pero que no son lo mismo, con capacidad administrativa, con pobreza, y lo que queremos es identificar corrupción, no otras cosas. Por eso la importancia de la primera etapa, porque en la primera etapa tenemos los municipios que son comparables entre sí. Luego de esto, o sea, este es el principal resultado de mi investigación. Si quieren llevar algo, llévense esta captura de pantalla. Pero luego de esto, pues también está una idea que me llegó en un seminario, de hecho, de queremos ver entonces estos municipios que son más riesgosos, pero también cuáles son los que tienen mayor gasto público en inversión, de forma tal de que veamos cuáles son los municipios que presentan un mayor riesgo de detrimento patrimonial. Y eso fue exactamente lo que hicimos en este caso. Agregamos este índice de riesgo relativo de la corrupción con un índice de riesgo, con los datos de gasto público de inversiones, y lo que encontramos fue un índice de riesgo de detrimento patrimonial. Es decir, cuáles son los municipios que podrían generar mayor detrimento patrimonial, condicional a que son los municipios que presentan un alto riesgo de corrupción y que son los municipios que presentan un alto gasto público en inversiones. Encontramos que esos municipios se encuentran Sabaneta, Antioquia, Sabana Larga, Atlántico, Montelíbano, Córdoba, San Onofre, Sucre, y Candelaria, Valle de Cauca, entre muchos otros que están también en el documento y que se exponen ahí.
Pues básicamente este era el objetivo final de la investigación. La respuesta final es que sí es posible utilizar herramientas de aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial, para detectar riesgo, alertas tempranas de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Preferiblemente utilizando aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado se puede usar para investigación directa, para otras cosas, pero es mucho mejor y mucho más costo efectivo utilizar aprendizaje no supervisado. En este caso, yo ya hice la tarea de hacer el índice de riesgo de corrupción y la idea es que este índice de riesgo relativo a la corrupción informe a los organismos de control para que focalicen sus esfuerzos de investigación y prevención de la corrupción y muchos de estos actos no se cometen. Otra cosa que me olvidé decirlo y ya lo digo para cerrar, es que en la región Caribe es donde vemos una mayor predominancia de la corrupción. Entonces, este índice lo que nos dice es, o pilas con la región Caribe. Y eso es algo que ya nosotros hemos escuchado así, que en el Caribe suelen ser en algunos municipios muy corruptos, etcétera, pero no sabemos realmente en cuáles municipios enfocarnos. La ventaja de este índice es que nos dice, enfóquese en estos, estos y estos municipios. Con esto creo que termino mi intervención y doy paso pues a las preguntas que seguramente tendrán muchos de ustedes, porque tal vez el tiempo es un poco corto, pero doy paso a estas preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O no les quedó claro algo? ¿O tienen ideas de contribución para la presentación? Puede ser también. Cuéntame, Andrés. Hola, Kevin, yo tengo una pregunta y pues, dos preguntas. Uno, no entiendo muy bien la diferencia entre denuncias y procesos en este caso. Y lo segundo es si hay algún delito dentro de la administración pública que esté como, digamos, teniendo como mayor comportamiento o mayor predicción temporal. Porque pues dentro de todos los delitos que componen la administración pública hay unos pues, que son comportamientos muy diferentes. Sí. Entonces, cuando uno los relaciona también con fraude electoral y todo hasta como los otros delitos contra los derechos electorales, pues puede que uno no sepa muy bien si se relaciona, puede que el municipio esté completamente cooptado, que ni siquiera hay denuncias por fraude electoral, y entonces pues justamente esa institucionalidad de denunciar no se ve reflejada. Listo, listo. Sí, entonces, bueno, te voy a responder primero la primera pregunta. El objetivo en parte de la primera etapa es encontrar esos municipios que son similares, no solo en características generales, pero si son similares en características generales, también sean similares probablemente en la probabilidad de los ciudadanos de hacer una denuncia. ¿Sí? Entonces, si estamos cogiendo un clúster municipios que son todos de la Amazonía, pues todos van a compartir una probabilidad cercana de hacer una denuncia por irregularidad electoral. Y eso en parte valida un poco que usemos este segundo uso de reportes, porque nos dice condicional al municipio, a los tipos de municipios que estamos hablando, estos tienen mayores irregularidades. Entonces ya estamos controlando un poco por ese factor que tú me dices. Lo otro, la diferencia entre procesos y denuncias, de pronto no lo dije muy claro y me disculpo por eso. El tema del tiempo siempre nos hace sufrir mucho. En el caso de los procesos, son los procesos por delitos contra la administración pública del SPOA, de la Fiscalía. Entonces, y en el caso de denuncias, son las denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración municipal que llegan a la Secretaría de Transparencia. Ahí no hice la distinción y me disculpo por eso, pero obviamente están relacionados entre sí, no podemos decir que no están relacionados porque están relacionados, pero las denuncias que llegan a la Secretaría de Transparencia no son necesariamente las denuncias que llegan a la Fiscalía, son distintos. Y en ese sentido, la variable de denuncias por presuntos actos de corrupción también es distinta y es particular y se diferencia de la variable de procesos penales. Además que los procesos penales se pueden abrir por muchas otras cosas adicionales y no solo por denuncias, por reportes del Estado, por investigaciones de la Contraloría, investigaciones de la Procuraduría, etc. ¿Qué hicimos nosotros para identificar exactamente esos procesos penales que eran corrupción y no otra cosa? Que de pronto esa es tu pregunta. Hay muchos procesos penales por delitos contra la administración pública, pero hay unos que evidentemente son relacionados con la corrupción directa.
Entonces, hay unos que, por ejemplo, hablan de por ejemplo, prevaricato. A veces los alcaldes cometen prevaricato porque no tienen la capacidad de generar acciones correspondientes a la ley. Prevaricato es no cumplir la ley. Pero hay otros tipos de procesos penales por delitos contra la administración pública que habla, por ejemplo, de amañar contratos públicos. Entonces, en ese caso, es evidente que eso es corrupción y por eso yo lo que hice fue seleccionar no todos los delitos contra la administración pública, sino un conjunto de delitos contra la administración pública que estaban específicamente relacionados con la corrupción. Y que era indudable de que esos delitos estaban relacionados con la corrupción y no se debían de pronto a capacidades o a otras cosas. Ya en el tema de las denuncias por presuntos actos de corrupción, pues hay igual una clasificación de esas denuncias de si es realmente corrupción o no. Yo tomé las que decían que sí era realmente corrupción y pues esas son las que utilizo en mi investigación. Sin embargo, todas las variables tienen sus pros y sus contras. Seguramente muchas de estas denuncias sean mayor o menor fundadas que otras. Igual es difícil. Normalmente tenemos es más bien un sesgo a que no se denuncia en algunos casos, pero prácticamente en la mayoría de municipios encontramos denuncias en cierto grado, en unos más que en otros. Y por eso la importancia de la primera etapa. La primera etapa te permite encontrar municipios que son comparables. Y eso es lo que nos permite pues, generar la segmentación de riesgo de corrupción. En aprendizaje supervisado lo que buscamos es hacer predicciones, entonces no nos importa si unos municipios son más que otros, realmente lo que tenemos en cuenta es el valor histórico de esa variable y las demás variables predictoras que puedan predecir. No nos importa, no queremos ver si un municipio es más corrupto que otro, simplemente queremos saber el valor futuro de esa variable para, por ejemplo, hacer investigación directa. Pero ciertamente, pues en este caso identificamos que era mejor irnos por el lado del aprendizaje no supervisado. No sé si con eso cumplí tus expectativas. Sí, digamos, me queda una dudita de, en las variables que dan como más importancia, está, por ejemplo, población. Entonces, eso quiere decir que uno realmente tenga que ver como las denuncias por cada 100.000 habitantes. Eso lo pensamos muchísimo con mi asesor, muchísimo. Créeme que al principio estaba así, denuncias por cada 100.000 habitantes. Pero el problema es que hay municipios que son súper chiquitos en población y que puede que haya salido un año una denuncia. Entonces, como el municipio tiene una población tan chiquita, pues obviamente eso va a hacer que el municipio aparezca como el más corrupto del mundo. Y lo mismo van a haber municipios que son muy grandes en población, que tengan muchas denuncias, o sea, que para su conjunto de municipios similares sean muchas denuncias, y eso lo que va a generar, pues, es que pueda que nos aparezca como que no tiene corrupción. Y eso, pues, ciertamente va a generar algunos problemas en la forma de detectar riesgo de corrupción. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue predicción directa en un caso, en aprendizaje supervisado, y en otro caso ya segmentación de riesgo de la corrupción, que es lo que estamos al final generando como resultado principal de esta investigación. Andrés, ¿tenías una duda? Sí, también un poco, y ya para terminar, era porque justamente de lo que está hablando es, no sé si justamente como el proceso generador de estos datos indica dónde el Estado tiene capacidades justamente para perseguir actos de corrupción o incluso enterarse. Entonces, como que justamente estamos comentando un modelo con como las capacidades actuales de investigación y que justamente tal vez por eso es que el T-1 importa tanto, porque las predicciones pasadas es lo que sigo investigando y no hay un cambio realmente en a quién investigo. Entonces, no sé si esto sí nos lleva a hablar de priorizar en un futuro unos municipios que no estaban ya priorizados, o si nos habla como de descubrir unos nuevos donde en verdad no habíamos ido y no sabíamos que había corrupción. Pues en el caso del aprendizaje supervisado tienes toda la razón. Acá no me está diciendo cuáles son los municipios con mayor riesgo. Me está diciendo el valor futuro de una variable relacionada a la corrupción. ¿Eso puede tener interés a los organismos de control? Sí. Claro, si yo quiero saber cuáles son los valores futuros que va a tener los procesos penales en Bogotá, porque Bogotá normalmente se saca porque es un outlier gigante, entonces eso nos puede servir de investigación directa. Sin embargo, creo yo que el mayor valor agregado está en el aprendizaje no supervisado, en este clúster en 2 etapas. Y fíjate que en el clúster en 2 etapas ya estamos agrupando en la primera etapa los municipios por sus capacidades. Entonces ya vamos a encontrar municipios que tienen un valor atípico en la variable relacionada con la corrupción,
condicional a que ese municipio lo estamos comparando con los municipios que son similares en otras características. Y por eso una de las variables principales que yo utilizo en la primera etapa es el indicador de capacidad administrativa, porque no es igual comparar Bogotá con Orito, Putumayo, son distintos. Entonces, tenemos, en la primera etapa cumple un rol fundamental y es generar esos grupos en los cuales yo puedo compararlos y esa comparación es válida. Yo puedo comparar municipios que sean similares en características y de esta forma identificar esos municipios que son outliers dentro de su conjunto de municipios similares. Listo. No sé si alguien más tenga una duda. O no sé, comentario o algo así. O pasamos ya a la presentación de Paula. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Espero que les interesen muchísimo estos temas, que cuando salga el documento voy a tratar de divulgarlo en todos los medios, entonces que lo puedan leer y puedan identificar un poco más esos detalles que de pronto no quedaron o que pase rápido por ellos por temas de tiempo. Entonces les agradezco mucho igual por participar. Voy a darle el espacio a mi compañera Paula para que ella muestre también su investigación. Igual estoy súper atento a si tienen dudas, comentarios, si quieren saber, o sea, digamos, yo quiero tener el documento de la investigación antes y quiero echarle ojo y hacer comentarios, pues también lo pueden hacer. Yo se los paso con total gusto. De hecho, en el chat voy a dejar mi